Eh, Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a las primeras jornadas internacionales de estudio Mujeres y Fe. Mi nombre es Ana Lucía Torres y me da mucho gusto poder acompañarles ahora en esta jornada. Agradezco a todas las personas que se han conectado y están acompañándonos ahora para hablar sobre un tema de vital importancia para la reflexión que tenemos en estas jornadas. En este día tendremos la charla y la ponencia sobre mujeres y vida religiosa en Ecuador, a cargo de la hermana Carmen Pineda González. Me voy a permitir presentarles a la hermana Carmen, que ya nos acompaña y tendremos el gusto de escucharla ahora. Carmen es ecuatoriana de nacimiento, es licenciada en Pedagogía, magíster en Gerencia y Liderazgo Educacional, magíster en Historia Andina y candidata doctoral en Historia Latinoamericana por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. La hermana Carmen no solo tiene esta trayectoria de formación consigo, sino que tiene dos pasiones en su vida, uno la educación y la vida religiosa. Actualmente acompaña y anima a las mujeres religiosas de su congregación como superiora de la comunidad de Quito y delegada del sector Colombia, Nicaragua y Ecuador. Ella también trabaja como directora del Colegio Calasancio Victoria Valverde, ubicado en el sector El Beaterio del sur de Quito, y además forma parte del equipo del Ministerio Educativo de su congregación desde el año 2012 y del equipo de reflexión teológica de la Conferencia Ecuatoriana de Religiosos, CER. Ha publicado algunos artículos relacionados con la realidad de la vida religiosa en Ecuador, las mujeres y la vida religiosa en Ecuador, una propuesta de inserción social en América Latina, y la presencia y aporte de las religiosas en la segunda conferencia del Episcopado Latinoamericano en Medellín. Nos da mucha alegría poder contar con la hermana Carmen en este espacio. Le damos la bienvenida y le damos paso. Por favor, hermana Carmen. Saludo a todos y a todas quienes nos acompañan y escuchan desde los distintos lugares y también horarios. Veo a algunas de mis hermanas, también a compañeros laicos en este encuentro. Ana Lucía, muchísimas gracias por las palabras introductorias. Muchas gracias por esta invitación. Para mí es un honor estar presente en esta primera jornada internacional de estudio Mujeres y Fe, promovido por una institución a la que admiro mucho por su aporte a la cultura y desarrollo en nuestro país. Particularmente mi reconocimiento a la Facultad de Teología y a Estela por esta organización. Así que encantada de compartir parte de mi investigación histórica, la misma que está aún en proceso. El presente está lleno de pasado, lo incluye, lo engloba y siempre estamos en ese viaje. Desde el presente vamos al pasado y volvemos para entender mejor nuestro hoy. En momentos de crisis, de dificultades, cuando tenemos que reinventarnos el futuro, pensar y reflexionar a fondo en las acciones, vivencias y experiencias de nuestras hermanas y hermanos que nos antecedieron, los encontramos como faros y guías. Son nuestras raíces, pero también nuestras alas, que nos pueden ayudar a discernir y tomar mejores decisiones, ya que el porvenir se parezca más a lo que queremos vivir. Así el pasado está abierto, no está quieto. Es una zona dinámica, reinterpretable y que se está moviendo de diferentes modos para darnos respuestas de acuerdo a la pregunta, problema que le planteemos. En estos últimos años he recorrido algunas rutas y caminos, buscándome a mí misma, a mis raíces, a mi identidad, y he encontrado a hombres y mujeres extraordinarios, fascinantes, trazando mapas por una recóndita geografía. La búsqueda de los distintos archivos puede parecer una actividad ardua, solitaria, sedentaria, pero en realidad nos devuelve a la vida nómada y andariega
de las buenas historias. Voy a abordar en una presentación panorámica sobre los procesos históricos que llevaron a un grupo de mujeres de vida religiosa activa en América Latina, centrada particularmente en una región del Ecuador, a optar por la inserción en los medios populares. Voy a empezar con la introducción. Las 12 de la noche del año 1999, diciembre 31, en el único convento de monjas quiteño. Se apaga la luz y nace un nuevo siglo. Le traerá a la monja ecuatoriana un certificado de defunción o una verde ramita de esperanza. Las chicas de aquí y de hoy, las monjas y su clarividencia tienen la respuesta. Así iniciaba Simón Espinosa un artículo publicado en mayo de 1968 en la revista Mensajero con el título La monja ecuatoriana, lastre o esperanza. Artículo que resalta el abismo abierto entre las jóvenes de hoy y la religiosa del país. Propone que para responder al reto de la modernización, la vida religiosa femenina tiene que abordar 4 causas que afloran como primarias en este proceso: la estructura de la vida religiosa, la formación recibida, la falta de relaciones públicas y la ignorancia acerca de la realidad ecuatoriana. Este artículo creó un debate en los lectores de la revista Mensajero, los mismos que replicaron en la sección Diálogo con nuestros lectores, con opiniones a favor y en contra de la visión presentada por el autor sobre las monjas. En la siguiente revista Mensajero del mes de julio se publican 2 artículos desde la voz de las mujeres religiosas a través de los cuales nos revela ese rehusarse y resistirse a reconocerse en un discurso que las reduce y las niega. La primera respuesta es la reacción de Sor Cecilia, religiosa marianita de Quito, quien a través de un perspicaz alegato manifiesta que la vida religiosa femenina ecuatoriana ya vive un cambio en torno a las distintas reflexiones que ha motivado el Concilio Vaticano II, y de las cuales ella misma ha sido partícipe de distintas propuestas que se han manifestado en los últimos años a través de reuniones y encuentros, y que hace memoria han sido mantenidos en distintos lugares. Luego de una declaración en defensa de la acción educativa desplegada en bien de la sociedad ecuatoriana, termina aclarándole el interrogante al autor, quien expresa: ¿habrá un suficiente número de monjas con valentía y clarividencia para jugarse, si fuera necesario, el hábito y la vocación como pioneras de un cambio? Sor Cecilia le refuta: Santa Teresa no se jugó ni su hábito ni su vocación para reformar el Carmelo. Igualmente, las religiosas de los Sagrados Corazones entran al debate con un lúcido artículo. Inician cuestionando la visión reduccionista del autor para ubicarlas en un único convento de Quito. Continúan refutándole su visión clasista y excluyente que sostiene que las chicas del campo se adaptan mejor a la vida religiosa. Expresan que esta postura se deconstruye, ya que por una rápida observación del personal actual pueden afirmar que son muy numerosas las religiosas de la ciudad. Añaden además que la situación de la mujer ha cambiado en todas partes, y este cambio también afecta a la monja ecuatoriana, que puede ahora tomar contacto con el mundo, entre paréntesis simbolizado en espacios profanos. Asiste a los bancos de la universidad, va al cine si es necesario, y cuando la urgencia de ser eficiente le reclama un descanso, no rehúye la playa. Este debate, que transcurre unos meses antes de la segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, CELAM,
realizada en Medellín en 1968 y en un contexto social de cambios y transformaciones rápidas, como fue la década del 60 del siglo XX, en un ambiente de la Guerra Fría, con dictaduras a nivel latinoamericano, movimientos revolucionarios, con la influencia de pensamientos cuestionadores como la teoría de la dependencia, la pedagogía del oprimido, los movimientos sociales, la incidencia del feminismo, las reformas agrarias, la teología de la liberación, así como un momento de quiebre en la institución eclesial a la luz del Concilio Vaticano II. En esta realidad nos preguntamos, ¿cómo afectó a las religiosas las demandas de cambio y modernidad que vivía la sociedad? No se produjo ningún tipo de acción propia en este contexto por parte de las mujeres religiosas. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus lugares de procedencia? Consideramos que la ausencia de narrativas de las mujeres religiosas en nuestras historias cotidianas y oficiales se debe a la falta de escritura de sus biografías y aportes, por lo que las fuentes no han sido interpeladas en busca de su presencia y de su accionar. Las mujeres religiosas no fueron ajenas al contexto social. Su respuesta fue creativa y comprometida en la práctica de un trabajo pastoral desplegado desde los sectores marginales. Praxis que dio sustento a la teología de la liberación. Sin embargo, mientras la teología de la liberación ha sido reconocida y divulgada como pensamiento teológico propio de la Iglesia y realidad latinoamericana, no sucede igual con la vida religiosa inserta, que no ha sido conocida en el ámbito social ni investigada desde la academia. Esta investigación tiene como enfoque a las congregaciones religiosas de vida apostólica activa, es decir, aquellas que han hecho profesión pública de los consejos evangélicos en una congregación religiosa y que orientan su trabajo apostólico desde un carisma particular. Se trata de un estudio centrado particularmente en el contexto social del Ecuador, pero en diálogo permanente con otras realidades latinoamericanas, pues las agentes de esta historia son herederas de una gran movilización y relación que las vincula con la pertenencia a sus congregaciones con presencias internacionales. El arco temporal abarca los años de 1962 a 1985, marco que es limitado fundamentalmente influenciada por dos puntos de inflexión, como son el Concilio Vaticano II y la profundización del neoliberalismo con la consiguiente caída del muro de Berlín. La historiadora uruguaya Ana María Videgaín, así como la historiadora Sol Serrano, chilena, y la socióloga María José Rosado Núñez han adelantado un largo proceso de investigación en torno a la vida religiosa femenina latinoamericana en el siglo XX. Sus diferentes investigaciones nos servirán para entrar en este diálogo. También debo reconocer que en este último tiempo se ha generado como un boom la investigación en la vida religiosa femenina de América Latina. Es preciso definir el concepto vida religiosa inserta, objeto particular de esta investigación, y asumo la definición construida por los agentes de vida religiosa inserta reunidos en el sur de Quito en un taller dirigido por el padre Luigi Ricciardi, sacerdote salesiano, quienes en el taller que lleva como título Intentos de definición de la vida religiosa inserta, conciben como, abro comillas, un estar entre los pobres, en un lugar geográfico, en su lugar geográfico, con un estilo de relaciones fraternas, en cercanía y vecindad con la gente, por vocación y llamado a seguir a Jesús en la construcción del reino. Concepto que refleja muy bien aquella imagen que nos cuenta Leonardo Boff
de un grupo de 3 religiosas francesas que entraron a vivir junto a los indígenas en la selva brasileña. Luego de algunos años, cuando fueron a visitarlas, vieron que se parecían tanto a los indígenas con quienes convivían. Habían adquirido su mismo color de piel, sus modales, sus gestos, costumbres. Solo las distinguían en el hablar. Allí su acento dulce cobraba un sonido diferente. La tarea del historiador es como la del periodista. Yo indago con la diferencia que nos da el tiempo. ¿Quién es el que marca la distancia? El tiempo histórico. Los seres humanos, para domesticar el tiempo, inventamos el calendario. Y para ello son fundamentales las fuentes. Para responder a estos interrogantes, he fundamentado la investigación en las fuentes y documentación que reposa en los distintos archivos. Una de las riquezas con la que cuenta la Iglesia de América Latina es el archivo histórico de la diócesis de Riobamba con el fondo documental de Monseñor Leonidas Proaño. También he accedido a otros archivos como el de la Fundación Pueblo Indio en Quito, archivo de la Conferencia Ecuatoriana de Religiosos en Quito, el Archivo Histórico de Guayaquil, la Biblioteca Aurelio Espinosa Poli, la Biblioteca del Ministerio de Cultura, sede Quito, Biblioteca de la Pontificia Universidad Católica, PUCE Quito, Archivo de la Confederación Latinoamericana de Religiosos, CLAR, en Bogotá, el Archivo de la Confer en Lima, Perú, Archivo de las Religiosas Dominicas en la Comunidad de Quito Sur, y aportes de religiosas generosas que me han prodigado diversos materiales, como la donación de un sobre de documentos que me entregó la hermana Blandine, religiosa de la Asunción canadiense, quien antes de partir definitivamente a su país me prodigó este regalo. Igualmente nos hemos basado en la historia oral, fuentes que nos han permitido acceder desde la voz de las protagonistas a su memoria y experiencia. Y en una triangulación de datos hemos podido confirmar, aclarar, contradecir, dudar o ampliar la mirada a otras acciones que se van descubriendo a lo largo de sus procesos de inserción, como nos recuerda el historiador Ranajit Guha, fundador de los estudios subalternos. A las fuentes, con sus elementos constitutivos, hay que examinar los cortes, costuras, puntadas, estas huellas de remiendo que nos indican de qué material están hechos y la manera en que se los absorbe en la tela de la escritura. Pero uno de los interrogantes con los que empezamos es, ¿quiénes son o quiénes fueron estas mujeres? Acercarnos a este colectivo de religiosas urge saber quiénes son, conocer cuántas son, dónde están, de dónde provienen, qué hacen, cuáles son sus aportes y desafíos. Para suerte, voy a decir que a finales de la década de 1950, la Iglesia Latinoamericana se encuentra organizada a nivel nacional y por primera vez a nivel latinoamericano, para poder transformarse en una de las protagonistas de los periodos posteriores. El CELAM se crea en el 1955, la CER de Ecuador en el 1955, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana en el 1956 y la CLAR, que es la Confederación Latinoamericana de Religiosos, se conforma en el 1959. En la cuarta reunión de la Junta Directiva de la CLAR, celebrada en San Salvador, bajo el liderazgo del padre Manuel Edwards, sacerdote de los Sagrados Corazones chileno, y el tercer presidente de la CLAR, con su periodo que dura desde 1963 a 1973, recordando que los dos primeros presidentes de la CLAR fueron
monjes benedictinos. El padre Daniel Baldor, sacerdote jesuita, secretario ejecutivo, nos narra la siguiente crónica. Frente a frente, en las cabeceras de las mesas, se sentaba el presidente, sonriente, efectivo y conciso. El reverendo padre Checa, cordial e insistente cuando del bien de la CLAR se trata. Las tres religiosas hablaban poco y bien. En un extremo, el reverendo padre Busnardo dejaba caer esta frase lapidaria: estadísticas y ayuda material. Si se logra estas dos cosas, será un puntal para la CLAR. Así, la CLAR emprendió un trabajo sistemático en búsqueda de conseguir una visión sociográfica y sociológica de los religiosos y religiosas del continente. Encomendó al Servicio de Información, Documentación, Estadística y Asesoría Técnica, SIDEAT, organismo especializado del CELAM, la ejecución del proyecto, cuyo director era el padre Cecilio de Lora, religioso marianista, quien trabajó con entusiasmo y competencia, ayudado por un excelente equipo por más de 2 años. Para la realidad del Ecuador, el padre Humberto Solís, sacerdote salesiano, como presidente, junto con la directiva, nombran al padre Enrique Almeida, Orden de los Predicadores, como secretario general, de quien se dice que es presidente de la Asociación Ecuatoriana de Filosofía y redactor de Noticias Católicas de Diario El Comercio. Una de las acciones que se le encomienda dentro del plan de actividades de la SER para el año 1968 es hacer una estadística completa de los religiosos y religiosas del Ecuador y su labor apostólica, la misma que va en sintonía con el estudio estadístico emprendido por la CLAR. No sé si puedo compartir pantalla. Sí, adelante. Muy bien, voy a compartir los resultados de esta estadística, ¿no? Esta es la foto de la revista que surgió en el 1968, Mensajero, con el título del diálogo con el que había empezado, ¿no? La monja ecuatoriana, lastre o esperanza. Este estudio que realiza la CLAR nos muestra este panorama, porque también para la CLAR le era urgente presentar la realidad de la vida religiosa latinoamericana. Así que en las conclusiones del estudio se presenta que existe un total de 170,000 religiosos en la realidad de América Latina, ese es el 100%, de los cuales 39,813, que sería el 23%, son religiosos, y 130,187, el 77% sería de religiosas. Las religiosas en el Ecuador, ahí les tenemos, este es el total, 5,709, de los cuales el 77% son religiosas, 4,145, y el 23% religiosos, 1,564. Se hace también la pregunta, se quiere conocer cuántos religiosos latinoamericanos. Dentro de los religiosos latinoamericanos se dice que de los religiosos varones el 54,58% son de origen latinoamericano y las mujeres el 74,52%. La formación de los religiosos varones, tenemos aquí que a nivel superior el 65% tiene educación superior, el 36,70% es su formación en teología, con un nivel de formación secundaria es el 26% y el nivel de formación primaria 8,91%. Como ven, la formación de las religiosas
Ahí vemos que a nivel superior las religiosas tienen un 29% y un 4.24% en teología. En el campo de formación secundaria, aquí no me permite ver mi dato, 41.81%, y no alcanza el nivel primario, un 29.29%. Con respecto a las obras apostólicas que se pregunta también aquí a la vida religiosa, tanto de religiosos como de religiosas nos presentan los siguientes datos. Tanto obras propias y no propias. De los religiosos nos presenta que el 64.76% a nivel de América Latina, las obras de los religiosos son propias, y un 35.24% no serían de su propiedad, ¿no? Para las religiosas, las obras propias son el 47.21% y las no propias el 52.79%. Con respecto a las edades, este es un dato muy significativo. El rango de edad tenemos para la década del 60, este es un estudio que se hace entre el 1966 a 1968, se publica el libro en el 71. Nos dicen que entre edades de 20 a 27 años hay un 14% paralelo, tanto en varones como en mujeres. Entre las edades de 28 a 41 años es el porcentaje más alto. Para los varones hay el 43% y mujeres 42%. Entre la edad de 42 a 55 hay un 26 y 25%, y mayores de 56 años, las edades que nos presentan o que oscilan son entre 17 y 19%. Esto quiere decir que hay una población mayoritariamente joven. El rango de edad entre 20 y 41 años, que es el más alto, le tenemos que el 57% de los religiosos es de las religiosas y religiosos, ¿no? Y el 56%, por lo tanto, es un rango bastante alto y también bastante diciente, que es una vida religiosa joven, ¿no? La dinámica de la población, así le publica el texto, con el nombre de dinámica, es para ver cuántos profesan, cuántos abandonan la vida religiosa y también cuántos fallecen. Este es de la población masculina, nos dice que profesaron en ese periodo del 66 al 68, 4.331 religiosos, abandonaron la vida religiosa 3.196 y fallecieron 823. En relación a las mujeres, profesaron 12.906 personas, mujeres en la vida religiosa, abandonaron la vida religiosa 4.268 y fallecieron 2.245. En relación a los que se retiraron, si son devotos perpetuos o devotos temporales, en los varones se retiran devotos perpetuos 1.513 y en las mujeres 1.464. En relación a los votos temporales, las mujeres son 2.809 y los varones 1.683. También se hace una relación de cara al nivel poblacional del continente. Se dice que la población del continente de América Latina son más o menos unos 242 millones, 392.000, y esto le calculan a una población por habitante, de cara a tanto a los religiosos como religiosas, ¿no? Entonces, tendríamos una población bastante numerosa, particularmente para cubrir y acompañar a la vida religiosa. En la anterior que me pasé, nos dice, a ver si puede retroceder, que en el continente habría una relación, no sé si
ponía la relación por habitante. No, está. Me voy a la parte del Ecuador. La población del Ecuador en ese entonces era de 4 millones, según el censo poblacional, y hay una relación de una religiosa por cada 1.079 habitantes, al ser el 73% de la población religiosa femenina, que serían 4.145 integrantes, ¿no? Entonces, esto quiere decir que es imprescindible considerar, sería imprescindible dejarles a las mujeres religiosas dentro de este espacio de trabajo y de colaboración dentro del campo pastoral. Bueno, así podríamos mirar más o menos una panorámica de las mujeres que empiezan este nuevo caminar, y vemos que es un ámbito de mujeres bastante joven, dinámico, tienen muchas inquietudes por responder a su contexto, y así nos lo muestra también el estudio. ¿Cuáles son esas condiciones de posibilidad que se da para este proceso de inserción? Según algunos autores, nos dicen la primera sería la formación académica, ¿no? Como el tiempo lo tengo limitado, no me quiero extender mucho, pero sí quiero hacer alusión en este campo a una propuesta que pone un estudio que se llama, esta periodista, se llama, a ver si capaz de encontrarle, y esta señora nos dice que se hizo particularmente en la parte de mi estudio, voy a encontrar ¿no? Para la formación académica. Hemos visto también en el estudio que nos presentan, aunque es mínimo todavía la formación que presentan de las religiosas, pero en las indagaciones que se hace, las mujeres entran a un campo de una formación académica mejor. María Salas, periodista e integrante del Foro de Estudios sobre la Mujer en España, presenta un estudio centrado en las religiosas norteamericanas, quienes desde la década de los 40 habían realizado algunos estudios que ponían de manifiesto la precariedad de la formación intelectual de las religiosas, destacándose la tesis doctoral de la hermana Bertrand Meyers sobre la educación de las religiosas en los Estados Unidos, publicada en 1941. Y el libro de gran difusión sobre la educación de la hermana Lucy, de la hermana Madeleine Wolf, en 1941. Estudios que hacían una clara crítica a la situación real de la formación académica de las hermanas. Acciones como estas llevó a que la Sagrada Congregación de Religiosos convocara en Roma a 2 congresos casi seguidos, uno en 1950 y otro en 1952, para impulsar la formación integral de las religiosas, la misma que tuvo repercusión enorme sin negar ciertas resistencias en ciertos sectores eclesiales, pero a pesar de todas las dificultades se puso en marcha un plan de formación que produjo de 1950 a 1960 más cambios en las órdenes femeninas activas que durante las 3 centurias anteriores, según opiniones de la hermana Meyers. Ana María Videgaín expresa que esta dinámica social y política de mediados del siglo XX le llevó más bien a la Iglesia Católica a echar manos de instrumentos académicos, ¿no? Se despertó no solo el interés del estudio más a fondo de la realidad religiosa del continente, sino también la conciencia de la necesidad de una formación del clero latinoamericano en temas de sociología, y jóvenes sacerdotes van a las universidades europeas a realizar estudios de sociología, psicología,
teología. Los grandes teólogos que aportaron en la década del 60 realizaron sus estudios por lo general en las universidades europeas, ¿no? De cara a los estudios de las religiosas, hacemos así como una ampliación que también ellas accedieron a estos otros campos, como nos lo muestran las religiosas de los Sagrados Corazones en el debate que presentan al artículo que nos presenta la revista Mensaje. Otra de las condiciones de posibilidad es la conciencia político-social, ¿no? que se crea en ese entonces. Hay una conciencia social, particularmente se hace alusión a los documentos y reflexiones que se hizo en el encuentro en Medellín. Autores como María José Rosado Núñez sostiene que el sentido de identidad latinoamericana, el mismo que también surge en Medellín al querer adaptar el Concilio Vaticano II a nuestra realidad, al darle opción a ser más crítica ante una realidad de pobreza. Esto crea un sentido de identidad latinoamericana y así se reflejan en los distintos documentos que uno va leyendo y descubriendo en los archivos. Y por último, el crecimiento de la población de religiosas nativas de la región. Nativas no por ser indígenas, por eso habrá otro campo de análisis, sino nativas por ser de esta región, de la región latinoamericana, como podíamos ver particularmente en el campo de las religiosas mujeres. Esas son las condiciones de posibilidad. Así que vamos a ver cuáles serían esos primeros pasos que dieron las religiosas en la opción de inserción. Pues el registro encontrado en el archivo histórico de la diócesis de Riobamba, que hace referencia a la experiencia de inserción en las comunidades campesinas e indígenas desde el año de 1969, es el escrito de la religiosa dominica Ligia Esperanza Valdivieso. Realiza el informe por pedido de sus superioras en el año de 1980. Este documento de Ligia, descrito como una confesión sincera de lo que ha sido y sigue siendo la búsqueda en el caminar doloroso y gozoso del pobre, nos revela que había una conciencia político-social en crecimiento en las religiosas en relación a la situación de pobreza de la realidad latinoamericana. La exclusión social en que viven una gran mayoría de la población les invita a pensar nuevas formas de emprender una relación con los pobres, relación que estuviera marcada por la encarnación. En este contexto de reflexión que llevan Ligia y sus compañeras, hay un acontecimiento de quiebre en la reflexión eclesial que marca el Concilio Vaticano II. Pero el impulso definitivo en este proceso lo marcó el segundo encuentro de la Conferencia de Obispos Latinoamericanos realizada en Medellín en 1968. Aunque en el documento de Medellín ya se explicita a las pequeñas comunidades insertas. En una reflexión memoria para el 23 encuentro de la Junta Directiva de la CLAD, celebrada en San Salvador en 1989, se expresa que la vida religiosa latinoamericana, después de Medellín, reflexionó que, abro comillas, no bastaba con trasplantar tal cual el estilo de vida religiosa desde Europa. Había que responder a esta interpelación con una palabra original, inédita y requería creatividad. Cierro comillas. Es en esta búsqueda de identidad y originalidad que la vida religiosa latinoamericana dio un viraje histórico en dirección al mundo de los pobres. El teólogo Santiago Ramírez expresa para la realidad del Ecuador que la inserción de la vida religiosa viene desde el Concilio Vaticano II con Monseñor Leonidas Proaño. Junto a él y en su diócesis, la vida religiosa allí presente inicia el mismo camino liberador. La realidad social y pastoral de la diócesis de Riobamba con Monseñor Proaño posibilitó la confluencia de experiencias en el marco de nuevas búsquedas, como el plan de pastoral emprendido en la diócesis con una clara tendencia liberadora. La afinidad de la pastoral con los postulados de la teología de la liberación,
la acogida a varias comunidades religiosas con iniciativas de inserción y el surgimiento de las primeras comunidades eclesiales de base. Es así que en los inicios de la década de 1970 se registra un colectivo numeroso de religiosas y religiosos provenientes de distintas congregaciones que realizan una pastoral inserta en la diócesis de Riobamba. En las primeras actas del equipo misionero diocesano, fruto del encuentro en Santa Cruz, en Riobamba, realizado del 5 al 8 de octubre del 70, se señala como participantes a 20 religiosas de distintas congregaciones, como la Providencia, Lauritas, Hijas de la Caridad, Oscos. Y no voy a nombrarlos a cada una por razones del tiempo, pero sí algunas de ellas aún ejercen la labor pastoral en la diócesis de Riobamba, como es el caso de Sor Isabel Fonseca, religiosa laurita, que con sus 92 años sigue activa en el equipo misionero, en Calpi, en Sicalpa, y es conocida cariñosamente por los indígenas como Mama Chavico. Siguiendo la vida de la hermana Ligia, nos comenta que en 1974 llegó a Riobamba para integrarse a un trabajo en equipo. Luego se unieron a un grupo de hermanas y formaron una comunidad en Licto y en Columbia. Después se insertaron en el sector de Malpotes Tambillo, pero las dos comunidades se cerraron y ella continúa formando parte del equipo misionero. Actualmente vive en Sicalpa, Riobamba, lugar donde ejerce su pastoral. Su casa, o la casa del equipo, se encuentra al frente de la iglesia, en la esquina del solitario Parque Central. La casa es sencilla, tiene un solo piso, como la mayoría de las casas, por la memoria de la desaparición de la primera ciudad de Riobamba en un terremoto en 1797, ubicado en esta localidad de Sicalpa. A la entrada existe un salón de reuniones y una pequeña salita que sirve de despacho parroquial. Es en esta sala donde Ligia me recibe. En la pizarra han quedado escritas las conclusiones de un grupo pastoral. Ligia me explica que por allí pasan diariamente los distintos grupos organizados que acompañan el equipo. Conversamos un momento y nos invita a tomar un café. Mientras pasamos a la cocina-comedor, observo un cuarto austero con una cama y una silla. Ligia nos indica que es el cuarto de la hermana Isabel Fonseca, religiosa laurita, que también pertenece al equipo, y es Isabel, con 92 años de edad, quien nos recibe con un café caliente, sonriente y acogedora. Nos dice que colaborar desde la cocina le encanta, porque a su edad ya no puede salir a trabajar en las comunidades. Al mismo tiempo que me insinúa que no le gusta que le entrevisten, porque ya le falla la memoria. En el año 2009, en este mismo lugar, Isabel nos expresaba: llegué desde Colombia a Riobamba en el año de 1959 y aquí me he quedado. Sigo en el equipo, vivo con el equipo. De vez en cuando voy a mi comunidad a dormir. La vida en el equipo es hermosa, muy familiar, todo es comunitario. Trabajamos y oramos juntos y evaluamos continuamente nuestra labor. Al dejarme empapar por la vida de estas grandes mujeres, me viene a la memoria la expresión del teólogo José Comblín, quien apellida como padres de la Iglesia Latinoamericana a los obispos que impulsaron el pensamiento de la Iglesia Latinoamericana con opción por los pobres en el encuentro en Medellín. Nuestra iglesia también está poblada de madres, de miles de mujeres a las que empezamos a recuperar sus nombres, sus rostros, historias, como Mama Chavico, como Mama Ligia, así conocidas por los pobladores con quienes conviven. Son las madres de nuestra iglesia latinoamericana. En este éxodo hacia los pobres hubo rupturas y continuidades. La reflexión y vivencia de la inserción tuvo su incidencia ad intra, al inicio, y ad extra de las comunidades religiosas.
Allí se participa en la búsqueda de caminos y también de las primeras crisis ante el nacimiento de un nuevo modelo de ser religioso o religiosa. Este proceso implicó una relectura de los carismas y de las propias fuentes, efectuada a partir de experiencias concretas junto al pueblo pobre y oprimido. El padre Carlos Palmés, sacerdote jesuita, en el texto Nueva Espiritualidad de la Vida Religiosa en América Latina, narra que en el año de 1980 se crea el proyecto CRIMPO, Comunidades Religiosas Insertas en Medios Populares, por parte de la CLAR, y que pretende apoyar y potenciar la nueva forma de radicalidad evangélica de los religiosos comprometidos con los pobres. Las acusaciones que afrontan militantes de la vida religiosa inserta en ciertos lugares están relacionados con la desacreditación de nombrarles como comunistas, subversivas y guerrilleras. En 1972, el Boletín de Noticias Aliadas de Lima publica un texto con el título "Las religiosas de América Latina enfrentan crisis de identidad". Se especifica que dos hechos casi simultáneos, la expulsión de 3 religiosas de Bolivia por el gobierno del coronel Hugo Benser y el plan de estudios sobre América Latina que propusiera Roger Backemans, jesuita belga, a instituciones católicas de ayuda europea, han puesto sobre el tapete a la teología de la liberación. En ambos casos se atribuye a esta corriente de pensamiento y acción una relación directa con movimientos subversivos. Y añade que dentro de este contexto se acusa a las religiosas de estar, entre comillas, influenciadas por los principios de la llamada teología de la liberación, y de haber hecho una serie de experiencias, entre otras, de suprimir su hábito religioso al margen de la autoridad eclesiástica, aun cuando la Madre General se desolidariza de sus religiosas y las deja abandonadas a su suerte para que asuman por sí mismas las consecuencias de sus actos. De otra parte, se añade que la prensa colombiana ha informado que las religiosas expulsadas de Bolivia, luego de alojarse en un convento al norte de Bogotá, han desaparecido y son buscadas activamente por agentes secretos de la policía colombiana. Y bien pudiera suceder que esté a su casa para entregarlas a la policía boliviana, la que habrá comprobado definitivamente su vinculación con la guerrilla del Chato Paredo. El caso de las Lauritas representa para Roger Backemans, termina diciendo el periodista, algo así como la miel sobre hojuelas, ya que vendría a confirmar su tesis de que la teología de la liberación, a quienes optan por ella, les lleva irremisiblemente a la violencia. Actos como estos empezaron a ser cotidianos en el enfrentamiento que tuvo la vida religiosa inserta. En un informe que realiza el Secretariado de la Vida Religiosa Inserta en 1986 en el Ecuador, expresan: las primeras experiencias de inserción no tienen mucha acogida. Aparecen como motivo de conflicto al interior de las congregaciones. La etapa posterior ya va superando todos estos conflictos y tensiones primeros y se va viendo como un reto de la vida religiosa. Va habiendo ya una valoración diferente por parte de los superiores y el esfuerzo de dar a conocer la experiencia sin olvidar que otros sectores de las propias congregaciones rechazan la experiencia, lo que provocó situaciones límites que llevaron al abandono no solo de la experiencia, sino también de algunos religiosos de la congregación. Si en los primeros años de inserción las dificultades estaban enmarcadas en el ámbito interno de las comunidades, por la experiencia de ruptura y novedad que conllevaba la opción de radicalidad y de compromiso con los pobres, para la década de los 80 estos conflictos toman un matiz de presión externa a nivel eclesial, oficial, social y político. Teólogos como José Comblín señalan que con el pontificado del Papa Juan Pablo II,
se fortificaron las propuestas regresivas a nivel eclesial en términos de apertura hacia el mundo. En este período de teología de la liberación en América Latina, nos dice Francois Houtart, resultó peligrosa tanto para el orden social como para el eclesiástico, y la vida religiosa también pagó su factura. La coyuntura política también marcó su influencia en el rechazo y persecución a este compromiso con los pobres, sobre todo a raíz del arribo al poder de Ronald Reagan en Estados Unidos, 1981-89, quien incluyó los problemas religiosos, principalmente la influencia de la teología de la liberación entre los problemas políticos de la región latinoamericana. Política que fue coadyuvada en el Ecuador por los gobiernos neoliberales. En el archivo documental de Riobamba se encuentran informes de conflictos que enfrentan los religiosos y las religiosas de vida incerta. Las religiosas lauritas, en una memoria, explicitan que los trabajos pastorales en una línea de liberación eran reprimidos, y hubo sacerdotes y religiosas perseguidos con el pretexto de que eran comunistas o que estaban ligados al movimiento de Alfaro Vive Carajo. También en la reflexión que realizan los religiosos insertos en 1986 expresan: hay un cierto estancamiento en los avances conseguidos durante estos años. En algún sector se podría hablar de cansancio, de desgaste. Hay un miedo a asumir los riesgos de un compromiso abiertamente liberador. Hay sensación de impotencia ante la magnitud de los problemas que sufre el pueblo y ante la respuesta que debe dar la vida consagrada. La vida inserta no encuentra eco suficiente en la jerarquía, ni el necesario espacio libre en el ámbito de estructuras eclesiásticas, tanto oficial como al interior de los institutos religiosos. Padece la indiferencia y a veces hasta el rechazo de ciertos sectores de la vida eclesiástica y religiosa. Es alarmante el aumento en pocos meses de persecución y represión. Es así que las dificultades que tienen que afrontar en su trabajo junto a las comunidades de base les lleva a crear y buscar redes de reflexión más amplias, siendo la organización Comunidades Religiosas Insertas en Medios Populares justamente uno de esos espacios privilegiados. En este contexto histórico, la CLAR decide animar a la vida religiosa inserta, que en pequeños núcleos se encuentra comprometida y dispersa en distintos lugares de América Latina. El padre Luis Patiño, quien fue durante 12 años secretario ejecutivo de la CLAR, expresa en una entrevista virtual: fui yo quien propuso este nombre y organización CRIMPO para poder promocionar abiertamente la inserción en los medios populares. Se buscaba con ello convocar a todas las religiosas y religiosos que estaban haciendo el proceso de inserción a fin de compartir experiencias positivas y negativas, encontrar salidas a la nueva problemática y proteger también jurídicamente la naciente vida religiosa inserta. En el Ecuador, esta invitación a organizarse en torno a CRIMPO se consolida a partir del año de 1985 en el Encuentro Nacional de Comunidades Insertas realizada en Cumbayá en ese mismo año. Como conclusión, puedo decir que estas vírgenes viajeras, como las llama la historiadora chilena Sol Serrano, que desde inicios del siglo XIX recorren y habitan nuestra América en las ciudades, en los pueblos, en las partes andinas con sus páramos, en las zonas costaneras y selváticas, en las comunidades urbanas, rurales, campesinas e indígenas, en los hospitales o en los centros educativos, transportándose por carreteras como por ríos, por caminos como por chaquiñanes, para encontrarse con familias, con niños, con jóvenes, con ancianos, con enfermos, con mujeres, con el pueblo. ¿Cómo no recordarlas en sus momentos de éxtasis, cuando en sus diarios nos comentan las religiosas del Buen Pastor que al atravesar por el camino grande junto al Chimborazo en su viaje de llegada a Quito,
tomaron un ramo de flores del páramo y enviaron a su superiora general contándole lo maravilloso del paisaje. O las primeras religiosas salesianas que llegaron al oriente y al sentirse nuevas y solas en un ambiente inhóspito, lloraron a voz en grito. Son estas mujeres que se volvieron madres del pueblo, y así las llaman Mamá Julia, Mamá Rosa, Mamá Hilda, Mamá Consuelo. Son como esas lucecitas que son imprescindibles tenerlas cerca. Quitarles del pueblo es como arrancarles parte de su alma. En su ausencia, la gente reclama, ya no es lo mismo. Desde el hoy, de las invitaciones que nos hace el Papa, que nos hace la CLAR, la SER, nuestras mismas congregaciones religiosas, decimos que es hora de la fiesta, del vino, del presente. Pero las fiestas son incompletas cuando hemos dejado fuera a nuestras abuelas, a nuestras madres y hermanas. Así que las invitamos a entrar para, en un recorrido por sus historias, reconocernos habitando una sociedad mejor, una iglesia mejor, unas universidades mejores y una vida religiosa más parecida al reino que Jesús anunció. Gracias al sudor, a las lágrimas y al cariño que pusieron estas mujeres en su presente. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana Carmen. Le agradecemos mucho por ponerle un rostro a ese sinnúmero de mujeres que las estadísticas nos muestran, y estoy segura que a todos y todas los que estamos escuchándola nos pasó por la mente uno o varios nombres de esas mujeres que hemos conocido en diferentes trincheras, luchando por construir reino y de la mano cercana de los más vulnerables. Gracias de verdad por hacer este ejercicio de recorrido histórico, de las vicisitudes de nuestro país y cómo este recorrido estuvo acompañado por muchos rostros concretos de mujeres concretas que fueron acompañando al pueblo. Muchas gracias de verdad por ese recorrido. Creo que se queda corto lo que pueda decir en este pequeño resumen, y no quisiera alargarme más, sino dar paso como algunas consultas que los participantes han colocado en el chat. Les invito nuevamente a colocar sus inquietudes a través de este medio, que luego tengamos un espacio también de profundizar un poquito en algunos aspectos que ustedes quieran indagar. La primera pregunta, hermana Carmen, nos dice que desde los datos presentados, numerosidad de vidas religiosas, ¿cuál ha sido el papel fundamental de la mujer en el avance pastoral en América Latina? Participación en la redacción de principales documentos publicados por la Iglesia. La siguiente pregunta nos hace alusión a la experiencia de las misioneras ha sido sin lugar a duda un testimonio ejemplar. ¿Cómo se puede comprender su persistencia pastoral frente a los desafíos del poder y las tentaciones de la modernidad? Luego tenemos algunos comentarios que me parece también importante mencionarlos. Gracias, interesante el papel de las religiosas, a veces ocultadas. La vida de servicio a la comunidad de las religiosas es muy valiosa porque hacen conocer a Dios desde sus propios carismas. Ustedes, hermanas, han hecho que la vida sea mejor. Gracias, Madre Carmen. Esas son las preguntas que tenemos por ahora. Hermana Carmen, por favor. Bien. Bueno, muchas gracias. Voy a ubicar, así que también pido disculpas. Calculé más o menos el tiempo justo para abrir este diálogo porque vi que tenía un tiempito y eso nos enriquecerá. Quiero decir que sí, hay mucha riqueza. La iglesia, la sociedad, es como una prolongación más de lo que somos en familia. Uno no se imagina una familia sin la mamá, sin hermanas. Hacer así como
quitarnos esa parte vital o esa vena vital sería que quitarnos parte de la vida misma, ¿no? Entonces, cuando se nos pregunta el papel de la mujer en el avance de América Latina ha sido fundamental. Creo que es uno de los mejores aportes y no solamente en este contexto en el que me he puesto a estudiar, la vida religiosa está presente en América Latina desde los inicios mismos, los primeros conventos que se constituyeron en México, las primeras 4 beatas viajaron con Hernán Cortés, ¿ya? Y allí se instituyó el primer convento en México. En nuestro país empezaron ya desde el 1500, no sé si 54, el primer convento y tuvieron una vida muy dinámica. Fueron siempre mujeres muy activas. Lo que pasa es que tal vez nos falta narrativas que nos visibilicen. Tenemos, por ejemplo, Simón Bolívar, cuando después de hablar con San Martín en Guayaquil, viaja a Cuenca y el lugar donde se les ofrece un exquisito almuerzo con maíz blanco, con chocolate, es en el monasterio de las Conceptas en Cuenca. Las religiosas de aquí, la Virgen las religiosas carmelitas de aquí de Quito, se cartean con frecuencia con Antonio José de Sucre. Son mujeres activas. Sol Serrano nos dice que a veces tenemos la tendencia de considerarlas como mujeres de rezagos del pasado. Y no son, creo que más bien visibilizadas porque las fuentes, el buscarlas, el enfocar de nuevo en su trabajo nos ha faltado. ¿Cuál es el papel del avance de estas mujeres? Yo quiero decir que es un papel riquísimo. Uno de los trabajos que empiezan haciéndose con mucha vida y mucho dinamismo es la vida religiosa femenina tiene un trabajo fundamental en la CLAR. Y este trabajo lo empiezan desde finales de la década del 60. Así tenemos encuentros que realizan. Está la vicepresidenta de la CLAR, que es la hermana Agudelo, cuyo apellido, y ella es una de las que trabaja un texto a nivel de América Latina que es sobre el papel de la vida religiosa femenina, en nombre concreto, en el continente. Va a la par, no lo saqué en este momento porque el tiempo no me daba. Trabajan a nivel general, se mueven en su contexto. Ella nos comenta que tienen documentaciones de más de 900 hojas, los aportes que dan, las preguntas que se hacen las religiosas. En la década del 60 es cuál es la imagen que tiene la gente y el pueblo de nosotras, cuáles son nuestros desafíos. En el 1970 se realiza un congreso, un encuentro en Bogotá, y este encuentro tiene un trabajo amplio para analizar este accionar de las mujeres. Aquí en Ecuador, la responsable es la vicepresidenta, que es la hermana, se me fue el nombre, me acordaré. También este movimiento de las mujeres, siempre hemos dicho, quizá un poco asumiendo la crítica que hace en Ojos Imperiales de Occidente una historiadora la India, que dice que un poco mirar a las mujeres del tercer mundo es mirarles como mujeres pasivas, que tienen poco que aportar. Y estas mujeres, particularmente de la vida religiosa, son muy activas. Y esto les lleva a que su trabajo, sus propuestas, también tengan que ver con el rostro de la mujer, la vida religiosa femenina en América Latina, el encuentro que tienen aquí en Ecuador, también trabajan en torno a este texto. Hay un documento, aquí le tengo justo a mano en una hoja, en el 1970, dice, se encuentran estas religiosas y trabajan estos estudios
esto de tener datos históricos. Dicen que los historiadores tenemos muchas historias e ideas en la cabeza. El problema es que no coordinamos bien las fechas. Pero sí quiero decirles que esta religiosa que trabaja en este campo tuvo, sí, desde el inicio un poco la parte de las mujeres, tuvo mucha ayuda desde el presidente de la CLAR, a quien llevó un trabajo fenomenal, como fue el padre Edwards, y el secretario ejecutivo que era Fray Luis, me fue el nombre del secretario. ¿Qué pasa con la vicepresidenta de la CLAR? Se llama Aida, cojo el nombre. Ella, como era también presidenta de la vida religiosa en Argentina, realiza un artículo que dice que se pide la renovación de la vida religiosa. Aquí le tenemos a la hermana. La renovación de la vida religiosa de acuerdo a las demandas del momento presente. La hermana es un trabajo que requiere esfuerzo, pero en Argentina el que entró a ser presidente de la conferencia episcopal no le pareció ese artículo de la hermana y entonces fue destituida de su trabajo. Después la vida religiosa muy comprometida con los pobres, cuando empezó en estos conflictos con la teología de la liberación, entró también desde otro campo a hacer una lectura desde el campo del mundo de los pobres, ¿no? Surgió la teología, el pensamiento de la Biblia, el pensamiento religioso, un pensamiento teológico con el nombre aquí en América Latina, que era la lectura bíblica con ojos de mujer. ¿Por qué con ojos de mujer? Ellas empezaron a cuestionar que el sujeto pobre es un sujeto histórico, concreto, con rostro. Que si en América Latina había pobreza, esta pobreza tenía un rostro y este rostro era un rostro femenino. Por lo tanto, fueron las que empezaron a ver qué pasa con estos rostros de pobres y si había estos niveles de exclusión. Las más pobres eran las mujeres y particularmente las mujeres de los lugares periféricos o las mujeres excluidas por su condición de etnia, por su condición de clase social. A la par, también trabajaron, y esto hace que se lleve en 1979, se realice en México el primer encuentro de mujeres y teología de la liberación, ¿no? Entonces, eran mujeres muy activas. Claro que también vamos a decir que en la década del 70 la ONU declara en 1975 el Año Internacional de la Mujer. Luego de 1975 a 1985, la década de la mujer. Por lo tanto, también había un trabajo de base grande para este campo. Quisiera recordar así como un campo amplio. Creo que el ingreso de las mujeres a los lugares sociales, públicos, incluso no solo públicos, sino a los lugares comunes, cotidianos, siempre trae un algo especial, ¿no? En el mundo medieval se dice que el mundo de la caballería, cuando dejó entrar a las mujeres, también entró todos estos detalles de los modales. Empezamos a comer con las cucharas, con los cubiertos, a tener gestos mucho más delicados, porque las mujeres siempre traen ese otro detalle, estos detalles de cuidado de la vida. Sí, la iglesia ha sido cuidadosa de la vida de estos lugares más frágiles, ha sido gracias al aporte de estas mujeres que están presentes también en distintos campos. Y no solo de las mujeres, sino que lo hacemos este aporte en conjunto. Esto es como si una familia prescindieras del uno del otro. Creo que esto es esta gran familia donde todos aportamos espacios de humanidad. Cuando nos preguntan
sobre mujeres estas que nos hacen conocer a Dios. Quiero decirles que a mí me es edificante cuando ves a estas religiosas mayores, como les hablé, de Mama Isabel, Mama Chavico, 92 años realizando su comida, pero el pueblo considera que es como su pilar espiritual. No hace mucho, ella misma dice, ya no hago mucho, pero creo que son estas mujeres que su presencia, su estar, su solo saber que está en ese lugar para el pueblo, para el barrio, es como su alma espiritual. Son mujeres como con halo, con estas aureas, que sin darse ellas a mucho conocer, son mujeres que generan ese espacio espiritual. Y de estas tenemos mucho. Y si uno sale un poquito a escucharlas, los vecinos, la gente las llama mamas. Así son conocidas por su nombre. A mí me llamó la atención, como nos comentaba una religiosa ahora en tiempos de pandemia, cómo los vecinos les iban a cuidar, son mayores y les llevaban una cebollita, un platanito para decirles que no salgan, que se cuiden. Eran ellas las que tenían que ser cuidadas por su barrio, ¿no? por su sector. Si me permite, solo quiero compartir unas imágenes para que no se me queden allí. Voy a intentar compartirlas para... Bueno, quiero compartir unas fotografías que están en los archivos, en los periódicos. Los primeros trabajos que realizaron las religiosas en Riobamba. Allí tenemos una chocita y ellas hacen ahí su trabajo. Trabajaron las lauritas a través de las escuelas radiofónicas. Tenemos aquí otro espacio, las religiosas, le pone promotoras de desarrollo, es una revista y ahí las presenta llevando agua. Esto es lo que cotidianamente hacen y creo que esto es cuidar, generar vida, estas pequeñas sinergias que también unen la vida con el pueblo. Aquí las tenemos en las clases con las comunidades indígenas, o también cruzando chaquiñanes. Esta es una de las fotografías que se realiza en la ciudad de Riobamba. Las religiosas tienen, no solo las religiosas, sino que también este estilo de vida religiosa tiene un arte, y el arte es entrar también desde otros campos, ¿no? El campo de la música. Creo que la música también tiene como esa fuerza que mueve, que crea nuevos significados, ¿no? Y allí está este trabajo, igual que en el campo de las religiosas, en este caso de la Asunción en Guayaquil, las acusan de comunistas porque cantaron una canción que les parecía que era revolucionaria, ¿no? Entonces también en esa época las canciones, las palabras, las expresiones, los gestos tendían a tener un significado que deconstruía un poco el sistema, cuestionaba la realidad en la que se ubicaban las hermanas. Muchas gracias, hermana Carmen. Qué lindo ese archivo fotográfico, debe ser apasionante recorrerlo. Le agradezco mucho por su participación, por su compartir, por su invitación a caminar desde el lugar de las hermanas, de estos rostros de mujer que van acompañando al pueblo.